Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meric acaba de dejar a todos con la boca abierta al hablar sobre Asal Suba, y lo que dijo está generando un verdadero revuelo en las redes. Tienen que escuchar esto. En una reciente entrevista que parecía rutinaria, Erkan Meric sorprendió a todos al ser preguntado sobre su relación con Asal Suba, su excompañera de reparto y con quien en su momento se rumoró que tenía una química especial fuera de cámaras. La pregunta fue directa: ¿qué piensas de Asal si algún día se casa? Y la respuesta de Erkan dejó a todos sin palabras: aunque se case, Asal siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. El periodista que estaba frente a él no pudo evitar levantar las cejas, mientras las redes sociales explotaban con comentarios y especulaciones. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si Erkan todavía tiene sentimientos por Asal o si simplemente hablaba desde la nostalgia y el cariño. Pero lo más llamativo fue el tono con el que lo dijo, tranquilo, sincero y con una sonrisa suave que, según los fans, decía más que 1000 palabras. Yo siempre he tenido respeto y cariño por Asal. Compartimos momentos muy importantes de nuestras vidas y eso no se olvida. No importa lo que pase en el futuro, ella es alguien que marcó mi historia, agregó Erkan, provocando una avalancha de reacciones entre sus seguidoras, que no tardaron en comentar cosas como: «Eso es amor verdadero», o «se nota que todavía hay algo entre ellos». Mientras tanto, Asal Suba, que actualmente se encuentra enfocada en nuevos proyectos y que en semanas pasadas fue vista junto a un misterioso acompañante, aún no ha respondido públicamente a las declaraciones de Erkan. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que ella se mostró sorprendida al enterarse y que comentó en privado: «Erkan siempre ha sido un caballero conmigo. Me alegra que piense así». Las redes no tardaron en dividirse. Algunas fans celebraron la sinceridad de Erkan, señalando que sus palabras demostraban madurez y que no todos los excompañeros guardan ese respeto mutuo. Otras, en cambio, especularon con la posibilidad de que sus sentimientos nunca se apagaron y que tal vez, en el fondo, él aún sueña con un reencuentro. La historia de Erkan y Asal no es nueva para quienes han seguido sus carreras. Su complicidad en pantalla y las constantes apariciones juntos en eventos despertaron rumores de romance, aunque ambos siempre mantuvieron una postura reservada. Ahora, con esta declaración, muchos creen que Erkan ha dejado entrever algo que antes prefería callar. «Yo no hablo mucho de mi vida privada, pero hay personas que dejan huellas profundas y Asal es una de ellas», dijo en otro momento de la entrevista. Las cámaras captaron ese instante y, en cuestión de horas, los clips comenzaron a circular por Instagram, TikTok y Twitter, generando miles de comentarios, likes y debates. Las imágenes de la entrevista comenzaron a multiplicarse como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, varias páginas de fans y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo turco ya habían creado montajes con la frase más comentada del día: «Aunque se case, Asal siempre tendrá un lugar especial en mi corazón». Algunos la acompañaban con fotografías antiguas de la pareja en rodajes, otras con escenas románticas de la serie que los unió, lo que hizo que la nostalgia golpeara con fuerza a quienes aún sueñan con verlos juntos. Los programas de televisión especializados en farándula no tardaron en dedicar segmentos completos a la declaración. En uno de ellos, un panel de comentaristas debatió durante casi media hora si las palabras de Erkan eran simplemente una muestra de madurez emocional o una confesión encubierta de amor no resuelto. Una periodista presente en el estudio aseguró que, tras años siguiendo la carrera del actor, nunca lo había visto tan abierto al hablar de alguien de su pasado. Mientras tanto, el propio Erkan parecía ajeno a la tormenta mediática. Esa misma tarde, publicó en sus redes sociales una fotografía paseando por la orilla del mar con un breve mensaje: «La vida es un viaje, no una meta». Los fans, por supuesto, interpretaron esto como una indirecta, y la sección de comentarios se llenó de corazones rojos y mensajes como: «Ese viaje puede llevarte de nuevo a Asal o no lo niegues, todavía la amas».
Por su parte, amigos cercanos a Asal Suba revelaron a una revista digital que la actriz recibió la noticia en medio de una sesión de fotos para una campaña publicitaria. Según estas fuentes, Asal se mostró sonriente y comentó, «Es un gesto bonito. Erkan siempre ha sido un buen amigo y un gran compañero de trabajo. No me sorprende que hable así, porque lo conozco y sé que es sincero». Sin embargo, evitó dar más declaraciones públicas, lo que solo aumentó la curiosidad de los medios. El fenómeno se amplificó cuando un usuario rescató un viejo video detrás de cámaras en el que Erkan y Asal, durante una pausa de grabación, compartían risas y miradas cómplices. El clip, que hasta entonces había pasado desapercibido, fue interpretado por muchos como una prueba de que su conexión iba más allá de la simple amistad profesional. En cuestión de horas, se volvió tendencia con el hashtag #ErkanYAsal, acumulando millones de reproducciones. Las marcas y publicistas también detectaron la oportunidad. Hubo quienes comenzaron a sugerir que ambos podrían reunirse en un nuevo proyecto televisivo, aprovechando el interés masivo que había despertado el tema. Algunas productoras incluso hicieron comentarios en redes insinuando que un reencuentro sería oro puro para la audiencia. En medio de todo esto, los más nostálgicos recordaron que, años atrás, cuando se estrenó la serie que los catapultó a la fama, Erkan y Asal eran prácticamente inseparables en las alfombras rojas. Aunque siempre negaron un romance, sus gestos y complicidad hacían que las cámaras lo siguieran a todas partes. Hoy, esa misma chispa parece revivir gracias a unas cuantas frases dichas con honestidad y sin guión. En una entrevista posterior, Erkan fue nuevamente cuestionado sobre el revuelo que habían causado sus palabras. Él, con su característica serenidad, respondió, «La gente es libre de interpretar lo que quiera. Yo solo hablé desde el corazón. No hay segundas intenciones ni estrategias. Lo que viví con Asal fue parte de mi historia personal y profesional, y lo valoro mucho». Esta declaración, lejos de calmar las especulaciones, las avivó aún más. Los seguidores más apasionados comenzaron a organizar campañas en redes para que productores y directores los unan en un nuevo drama. Algunos incluso propusieron una secuela de la serie que los unió, imaginando un guión en el que sus personajes se reencontraran después de años. La prensa internacional tampoco se quedó atrás. Varios portales de habla hispana y árabe recogieron la noticia, describiendo la situación como el romance que nunca fue, pero que podría ser. Un diario argentino, por ejemplo, tituló, «Erkan Meric abre su corazón y desata la locura por Asal Suba», mientras que en México, un programa matutino dedicó un segmento a analizar la química entre ambos. Con cada día que pasaba, el eco de aquellas palabras se hacía más fuerte. Y aunque ni Erkan ni Asal confirmaron nada más, la historia ya se había convertido en uno de los temas más comentados del año en el entretenimiento turco. Para muchos, esto no es solo una anécdota mediática, sino el recordatorio de que hay conexiones humanas que, pase lo que pase, dejan una huella imborrable. Y así, mientras el mundo especula y las redes sirven de teorías, solo ellos dos saben la verdadera naturaleza de ese vínculo que, a ojos del público, parece resistir al tiempo, la distancia y las decisiones del destino. No olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Erkan habló desde el corazón o simplemente fue una frase amistosa? Los leo a todas.